Hola, en esta presentación hablaremos de dos teorías, el construccionismo social y el interaccionismo simbólico. Como parte de los elementos sociohistóricos, es necesario reconocer que el construccionismo social surge en 1985 con Kenneth Yergin. Esta corriente nace como una respuesta al empirismo epistemológico, al conductivismo, cognitivismo, experimentalismo y positivismo. Para 1980, el construccionismo revoluciona el campo de las ciencias sociales y realiza una crítica a la psicología ante la ausencia de elementos históricos como un determinante importante. Gigi expone que el construccionismo busca explicar cómo las personas llegan a describir o dar cuenta del mundo donde viven. Un concepto imprescindible dentro de este marco epistemológico es el lenguaje, al que se le define como el promotor indispensable para acceder y construir la realidad. En las primeras décadas del siglo XX, en los Estados Unidos, específicamente en la Universidad de Chicago, surge el interaccionismo simbólico como una corriente de pensamiento entre la psicología social y la sociología. Blumer es considerado uno de los principales exponentes y quien hizo célebre el concepto del interaccionismo simbólico en 1937. Concepto. El interaccionismo simbólico es una corriente teórica que estudia la interacción y los símbolos como elementos esenciales para comprender la identidad y el comportamiento mediante las acciones del individuo. Además, busca comprender la organización social, por lo cual le dota al individuo de la capacidad de acción para interpretar el mundo, es decir, que el mundo no está dado. Por otro lado, reconoce que el actor como el mundo son dinámicos y de constitución recíproca mediante la interpretación de situaciones. Además de considerar que el mecanismo de acción humano y de la interpretación tienen que ser definidos simbólicamente. Frente a la concepción del sujeto, desde el construccionismo social, Kenneth Yergin sugiere reemplazar un sujeto pasivo y receptor de la realidad por uno activo y en la construcción de esta, pero no dentro de la individualidad, sino a la relacionalidad, dando énfasis en su análisis de las formas en que las personas explican la realidad y cómo se explican a ellas mismas. Además, lo plantea como un sujeto posmoderno, es decir, es una construcción social, una construcción conversacional, y en ese sentido solo existe desde el lenguaje y como construcción netamente social. Ahora, desde el interaccionismo simbólico, el individuo es concebido como activo frente al ambiente y éste como moldeable para el individuo. Es decir, el mundo y el hombre son concebidos como procesos, no como realidades sustanciales, donde la persona es un reflejo de la estructura de las actitudes de los demás, estructura social que surge de la experiencia social y por ende el individuo es un ser social. Adicional a esto, se recalca que existe un flujo mutuo y una interacción entre sí, la cual permite que el sujeto sea reflexivo y consciente frente a lo simbólico como conducta social. Con relación a la concepción de grupos desde el construccionismo social, no se ofrece en estos textos un concepto definido puntual. Sin embargo, el grupo social al que pertenece el sujeto o individuo es la base de la construcción de la realidad que percibe y comprende el sujeto en cuestión, pues es precisamente de las experiencias y de la transmisión del conocimiento por medio del lenguaje que éste le da significado al objeto, es decir, a la realidad. Los significados, o como Yergen los denomina, los valores de los objetos, se los damos nosotros, y esos valores o significados surgen a partir de nuestras experiencias, de nuestro entorno y de la cultura. Por tanto, Yergen también menciona que la verdad depende de cómo nosotros estamos construyendo y comprendiendo lo que estamos estudiando. En el interaccionismo simbólico es tan importante el sujeto como el grupo social al que pertenece o en el que está inmerso, pues esta corriente toma la comunicación como la base de toda interacción social. Herbert Blumer establece que el ser humano actúa de acuerdo a cómo interpreta su entorno. Esta significación nace desde la interacción con la sociedad.
En el interaccionismo simbólico, el sujeto, además de dar significado a los símbolos como el lenguaje o los gestos, también tiene la capacidad de adoptar actitudes de los demás individuos que hacen parte de su entorno, es decir, de los grupos sociales a los que pertenece. El construccionismo social posee varias características. A continuación vamos a mencionar algunas. Según el construccionismo social, toda acción es producto del contexto conversacional que nos construye. De acuerdo a esto, el construccionismo concibe el lenguaje como productor de significado y de hechos sociales y no solamente como una simple parte de la comunicación. Desde la postura del autor Kenneth Yergin, este indica que el conocimiento es una construcción social reproducida por medio de operaciones lingüísticas cotidianas en el seno de discursos previos al sujeto. Además, afirma que los autores Bergin y Luckmann plantean que la realidad es construida como un proceso histórico dentro de las interacciones sociales permitidas por el lenguaje y como un conjunto de significados conversacionales que son socialmente compartidos. Esto nos hace llegar a que el construccionismo social reduce toda conducta humana a la mera reproducción autónoma de significaciones y voluntades externas al sujeto. El interaccionismo simbólico se caracteriza por prestar atención casi exclusivamente a la comprensión de la acción social desde el punto de vista del actor. Los rasgos que las diferentes escuelas del interaccionismo simbólico brindan es que insisten en que los individuos son reflexivos y actúan consciente e inteligentemente. También concuerdan en la importancia que le dan a lo simbólico como determinante de la conducta e insisten en la necesidad de comprender la definición que da el individuo de sí mismo y de la situación para poder comprender la acción social. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, entonces, en el interaccionismo simbólico, se concibe a la sociedad como un sistema de interacción, al lenguaje como la base de la realidad del individuo y considera que el mundo es constituido por la percepción y por la acción del individuo. Uno de los aportes del construccionismo social al trabajo social es el modelo de intervención. Este tiene 5 etapas. La primera es la identificación de la situación conflicto, que es realizar un mapa de la realidad, la aparente, la construida o la identificada. La segunda etapa es la elección del modelo de intervención. En esta se da un análisis crítico de los modelos existentes. El tercero es el desarrollo del modelo de intervención social, que significa el plan o la ruta de acción. La cuarta etapa es la evaluación, que es una reflexión crítica del proceso. Y por último está la sistematización de la intervención, que son las conclusiones y las propuestas. En este modelo se puede identificar entonces una parte crítica, a diferencia del positivismo que era posterior a este. Otro aporte importante es la integración de la cultura como condición necesaria en el proceso de construcción del conocimiento. Y también la importancia de la historicidad para comprender los diferentes procesos que se dan. Por otra parte, está el aporte al trabajo social de grupos del interaccionismo simbólico, que mediante el postulado metodológico de la escuela de Blumer plantea que si bien el individuo es un ser social y el espíritu un producto de la sociedad, es imposible explicar su comportamiento a partir de las solas normas y de los roles socialmente definidos. Más bien, cada individuo interpreta y construye cognitivamente el mundo en torno y actúa en consecuencia a la definición que da de una determinada situación. Esto vendría siendo desde su mirada subjetiva. Entonces, esto permite que los trabajadores y las trabajadoras sociales puedan mirar el mundo a través de los ojos de los actores y no solo de lo que se encuentra preestablecido en la sociedad.
Ambas teorías aportan al trabajo social con grupos la importancia del sujeto en la construcción de lo colectivo, de lo social. Sin embargo, el interaccionismo simbólico es más crítico respecto a lo subjetivo.